Hola amigos, para este video vamos a resolver nuevamente una división en donde tenemos a un número decimal, esta vez actuando como un divisor. Y para ello les voy a enseñar dos métodos que ustedes pueden utilizar para resolver este tipo de divisiones. Da lo mismo si el número entero es grande, pequeño, si el número decimal tiene más o menos cifras, ustedes utilizando estos dos métodos pueden resolver cualquier tipo de división en donde tengan un número entero y en donde tengan un número decimal. Así que vayamos con el primer método. Recuerden que una división ustedes la pueden expresar como una fracción. El dividendo pasaría a ser el numerador y el divisor pasaría a ser el denominador. Como aquí tenemos 7 dividido en 0,32, nos quedaría la siguiente fracción. Pasamos de una división a una fracción. Y las fracciones nos sirven para ver de manera mucho más clara los caminos que podemos tomar para poder resolver un problema matemático. Fíjense lo que tenemos aquí. Nosotros ya vimos que podemos dividir a un número que es decimal por un número entero. Sin embargo, aquí tenemos la situación contraria y en primera instancia esto es imposible de resolver así nomás. Como nosotros ya sabemos resolver divisiones cuando el divisor es un número entero, lo que deberíamos hacer simplemente es transformar a este número decimal en un número entero. ¿Cómo podemos hacer eso? Moviendo esta comita que tenemos aquí, los espacios que sean necesarios hacia allá, para que nos quede este número como un número entero. Y si ustedes hacen memoria videos anteriores que tengo en el canal, podrán recordar que una forma de mover la coma hacia la derecha es multiplicando a este número por múltiplos del 10. Recuerden, la coma se mueve hacia la derecha si multiplicamos por números múltiplos del 10 y hacia la izquierda si dividimos por números múltiplos del 10. Obviamente ahora queremos mover la coma hacia allá, por lo tanto tenemos que multiplicar por múltiplo del 10. Y la coma se va a mover cierta cantidad de espacios dependiendo de los ceros que tenga el múltiplo del 10. O sea, si multiplicamos por 10, se va a mover una vez la coma, ya que el 10 tiene un 0. Si multiplicamos por 100, la coma se va a mover dos veces, porque el 100 tiene dos ceros. Y así sucesivamente. ¿Cuántas veces tenemos que mover la coma para que esto quede como un número entero? 1, 2. Por lo tanto deberíamos multiplicar al 0,32 por 100. De esta forma. Sin embargo, en una fracción, si tú multiplicas por ejemplo al denominador por un número, sí o sí tienes que multiplicar por el mismo número al numerador. Lo que tú hagas acá abajo, tienes que hacer lo mismo arriba. ¿Para qué? Para que tú mantengas la relación que está representando la fracción. Por lo tanto, como multiplicamos por 100 aquí al denominador, vamos a multiplicar por 100 también al numerador. ¿Cuál sería el resultado de esto? 7 por 100 y 0,32 por 100. 700 entre 32. Ahora simplemente esta fracción la vamos a pasar al formato de división, quedándonos así. Y como pueden ver, ahora sí tenemos una división entre números enteros, operación que ya sabemos cómo resolver, obviamente. Estas dos expresiones son equivalentes, ya que si ustedes resuelven esto en una calculadora y resuelven esto también en una calculadora, van a llegar al mismo resultado. Ahora simplemente deberíamos resolver esta división. Decimos, el 32 cabe en este primer número del dividendo. Como la respuesta es no, se dice que el 32 cabe en el 7 0 veces. Lo ponemos aquí en el cociente. Como pusimos un número en el cociente, se nos forma el primer escalón. Hacemos los tres pasos. 32 por 0 es igual a 0. 7 menos 0 nos da 7. Lo ponemos aquí. Y bajamos el siguiente número del dividendo. ¿El 32 cabe en el 70? Como el 70 es mayor que el 32, la respuesta es sí. ¿Cuántas veces cabe el 32 en el 70? Cabe dos veces, ya que 32 más 32 nos da 64. Ese dos veces lo ponemos aquí. Y como pusimos un número en el cociente, se nos forma otro escalón. Repetimos los tres pasos. 32 por 2 nos da 64. 70 menos 64 nos da 6. Lo ponemos aquí. Y bajamos el siguiente número del dividendo. Nuevamente decimos, el 32 cabe en el 60. Como el 60 es mayor que el 32, la respuesta es sí. ¿Cuántas veces cabe el 32 en el 60?
cabe solamente una vez, ya que si sumamos 2 veces 32 nos daría 64 y nos pasaríamos de este número. Como cabe una vez, ese número lo ponemos aquí y al poner un número en el cociente se nos forma otro escalón. Hacemos los tres pasos. 32 por 1 es igual a 32, 60 menos 32 es igual a 28 y tenemos que bajar otro número del dividendo. Como ya no tenemos más números en la parte entera de este número en el dividendo, tenemos que tomar el número que sigue en la parte decimal. Y si ustedes recuerdan, los números enteros tienen una fila infinita de ceros hacia la derecha, de los cuales podemos tomar para poder seguir con la división. Lo que haríamos es tomar a este 0, pero como tomamos a un 0 o a un número que está en la parte decimal de este número, o sea, un número que está después de la coma, por regla de las divisiones tenemos que poner una coma en el resultado que estamos obteniendo, ya que bajamos a un 0 que está en la parte decimal de este número hacia acá. Completamos los tres pasos, así que podemos ver si el 32 cabe en este número. ¿Cuántas veces cabe el 32 en este número? Si ustedes multiplican al 32 por 1, por 2, por 3, se van a dar cuenta que multiplicándolo por 8 les va a dar 256. Por lo tanto el 32 cabe en el 280 8 veces, y ese 8 veces lo tenemos que poner en el cociente. Como pusimos un número en el cociente, se nos forma otro escalón. Hacemos los mismos tres pasos que le corresponden a cada escalón. 32 por 8 nos da 256, 280 menos 256 nos da 24, lo ponemos aquí. Y aquí tenemos dos opciones. Bajamos otro 0 de la parte decimal de este número, lo cual sí se puede hacer porque ya pusimos una coma aquí. O bien podemos dejar la división hasta acá, ya que como pueden ver al parecer nos va a dar un número grande decimal. Y podríamos decir que 7 dividido en 0,32 aproximadamente nos da 21,8. Recuerden que el número que ustedes están dividiendo realmente es 7 dividido en 0,32. Lo que tenemos aquí es la versión amplificada de esta división. Y recuerden que esto lo hicimos para que podamos realizar una división entre números enteros, cosa que nosotros sí sabemos hacer. Este es el primer método para resolver este tipo de divisiones. Recuerden amigos, simplemente es asegurarse de que el divisor pase a ser un número entero. Y para ello simplemente tienen que multiplicarlo por múltiplo del 10 para mover esta comita hasta que se transforme en un número entero. En mi canal ya hay videos en donde he hecho muchas divisiones. En una de ellas dividí un número decimal entre un número entero, así que les recomiendo que vayan a verlo. Y también hay un video en donde explico cómo dividir utilizando a estas escaleras. Ustedes utilizando este método de la escalera, cualquier división que hagan la van a hacer bien. El resultado que van a obtener siempre va a ser correcto, ya que este método es infalible. Así que si no has visto ese video, te recomiendo encarecidamente que lo vayas a ver. Pero bueno, este fue el primer método. Vayamos con el segundo para que puedan ver que también hay otra forma de poder resolver esto. Segundo método. Para esta forma nosotros simplemente vamos a transformar a este número, que al parecer es el que está complicándonos la cosa, lo vamos a transformar en una fracción. ¿Y qué vamos a hacer a continuación? Operar esto como si fuera una división entre fracciones. Si ustedes recuerdan mi video en donde enseñé a transformar números decimales a fracción, podrán saber que como esta es una división exacta, la cual es 0,32, podemos pasarla a fracción poniendo a este número como si fuera un número entero, así, 32, y dividiéndolo por un múltiplo del 10 que transforme a este 32 en este decimal. ¿Qué múltiplo del 10 transforma a este 32 en este número decimal? El 100. Ya que 32 dividido en 100 nos da 0,32. ¿Por qué? Porque al dividir por este 100, los ceros, que son 2, hacen que la coma se mueva 1 y 2 espacios hacia la izquierda. Y esto es debido a lo que les expliqué anteriormente. Cuando dividimos por múltiplo del 10, la coma se mueve desde aquí hacia allá, hacia la izquierda, dependiendo de la cantidad de ceros que tenga el múltiplo del 10. Como tiene dos ceros, la coma se movería 1 y 2, quedándonos aquí. Por lo tanto, esta fracción es totalmente equivalente, es lo mismo que 0,32. Ahora lo que podríamos hacer es expresar esta división, pero ahora reemplazando al 0,32 por la fracción que obtuvimos. Así, aquí tenemos al 7, que sería el dividendo, y aquí tenemos al 0,32 en su forma de fracción. Ahora, para poder resolver esto, tenemos que recordar
que todos los números enteros están siendo divididos por 1, ya que cualquier número entero que tú dividas por 1 te va a dar el mismo número entero. ¿Qué nos quedó aquí? Una división entre fracciones, tal como les dije anteriormente. Y una división de fracciones simplemente tenemos que multiplicar cruzado. De esta manera, para el numerador decimos 7 por 100. Y para el denominador decimos 1 por 32. Para obtener al numerador multiplicamos cruzado de esta forma. Y para obtener al denominador multiplicamos cruzado de esta forma. Primero así y luego así. También hay un video en donde enseño cómo dividir fracciones, así que también les recomiendo que vayan a verlo. Y para resolver esto simplemente tendríamos que multiplicar 7 por 100 nos da 700 y 1 por 32 nos da 32. ¿Qué nos quedó? 700 dividido en 32, que es la misma fracción que obtuvimos anteriormente en el método 1. O sea que básicamente vamos a volver a dividir 700 divididos en 32. Como pudieron darse cuenta, con cada uno de los métodos nosotros tomamos un camino diferente, pero al final llegamos a la misma operación, la cual es una división que es la versión amplificada de la división original. Y nosotros ya sabemos que esta división da 21,8 aproximadamente. Por lo tanto vamos a llegar al mismo resultado que el método 1. En conclusión, 7 dividido en 0,32 es 21,8 aproximadamente. Y utilizando estos dos métodos, ustedes van a poder resolver, como les dije, una división entre un número entero y un número decimal. Así que eso sería, amigos. Si les gustó este video no olviden darle me gusta, y si quieren ver más contenido de matemáticas no olviden por favor suscribirse, ya que voy a estar subiendo muchos videos de matemáticas explicando diferentes temas. Tampoco olviden, amigos, que abajo pueden comentar cualquier cosa, pueden darme alguna sugerencia, si tienen alguna duda pueden hacérmela saber, yo les voy a responder todo. Ustedes son el motivo por el que este canal sigue en pie, así que sus interacciones de verdad son muy valiosas, sus comentarios, sus me gusta y sus suscripciones. Así que les dejo la invitación, amigos. Por ahora nos vamos a quedar hasta aquí y nos estaríamos viendo en un próximo video. Hasta pronto, amigos.